Dicho esto, quiero presentar al invitado de hoy, el maestro Oscar Fernández, a quien solicito nos vaya poniendo su pantalla, ya está ahí. Maestro Oscar, bienvenido a los espacios digitales de SMEAP nuevamente. Para los que no lo conocen, el maestro Oscar es ingeniero agrónomo, especialista en suelos por la Universidad Autónoma Chapingo y con una maestría en microbiología de suelo. Él, pues, tiene vasta experiencia en este tema que vamos a ver el día de hoy. Ha colaborado con múltiples cursos para diferentes niveles. También se ha desempeñado como asesor técnico, organizador y colaborador de diferentes congresos, y todo siempre enfocado al suelo, a esa parte que muchas veces damos por obvio, pero cuando nos metemos a estudiarlo nos damos cuenta que están muchas claves del éxito o el fracaso de la agricultura. Entonces, maestro, bienvenido nuevamente y pues adelante. Muchas gracias, Guido Cuauhtémoc. Buenas tardes a todos. Igual estoy viendo el chat. Tenemos una audiencia bastante elevada, 693, ya subió a 709. Supongo que va a ir subiendo. Veo mucha gente de varias partes de México, de varias partes de Sudamérica, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Argentina. Bueno, está variado nuestro auditorio el día de hoy. Si me pones la presentación, Cuauhtémoc, por favor. Bolivia. Perfecto. Miren, la idea de esto es dedicarle alrededor de una hora 15. El tema, pues, se llama movimiento del agua y nutrientes en el suelo. Es un tema, pues, bastante sencillo, sin embargo, muy importante. De principio, pues, hay que hacer algunos comentarios respecto a la importancia del agua en la producción de cultivos. Por principio, la vida en este planeta no es posible si no existe agua de por medio. Y en consecuencia, la mayoría de los seres vivos variamos nuestra concentración de agua entre el 70 y el 95%, inclusive en algunos cultivos. Por lo cual, aunque el agua no es una sustancia orgánica, la vida no es posible si no existe el agua, y ahorita vamos a ver por qué. Y en su mayoría porque va a intervenir en muchas reacciones metabólicas o metabolómicas para que se lleven a cabo distintos procesos en las plantas. Ahorita vamos a ver muy rápido por qué es el solvente biológico universal y por eso no es posible la vida sin ella. Una propiedad muy importante en las plantas, que es la turgencia más bien de las células, y algo por lo cual las plantas también gastan mucha agua, supongo que lo vieron en la sesión pasada, es que también tiene un efecto refrigerante, no solo en nosotros los animales, sino también en el caso de las plantas. Sin embargo, como bien lo decía el ingeniero Cuauhtémoc, el agua su disponibilidad no está igual en todas partes. Eso ha hecho que durante el proceso evolutivo las plantas se vayan adaptando a las distintas condiciones. Y por eso tenemos plantas que les encanta el agua porque han evolucionado ese ambiente, le llamamos hidrófitas. La mayoría de cultivos o la mayoría de plantas cultivadas corresponden al tercer grupo, que son las mesófitas, es decir, sí requieren agua, pero pueden estar algunos periodos en sequía, tienen que ser periodos cortos, de lo contrario, pues caemos en eso que llamamos punto de marchitamiento permanente, que es lo que vamos a platicar. Y tenemos el otro extremo, las xerófitas, las que crecen en el desierto, las que han hecho modificaciones a sus estructuras para no consumir tanta agua o no perderla por transpiración. Inclusive tenemos a las plantas que el proceso de fotosíntesis lo han adaptado para llevarlo a cabo en dos momentos, que son las plantas CAM, las cuales durante el día captan la radiación solar, y durante la noche es que hacen el intercambio gaseoso. Tenemos la C4, que esas también lo hacen en dos tiempos, pero en espacios diferentes. Pero bueno, esa es otra cuestión. Hoy vamos a hablar de la cuestión de suelo. Y precisamente hablando de plantas C4, como es el caso del maíz, no sé en otros países, sobre todo para la gente que no es de México, pero aquí estamos en una franca competencia por
quién produce más maíz. Tenemos un grupo importante de técnicos, de investigadores que están en la cuestión de maíz, producción de maíz de alto rendimiento, se están autonombrando estos grupos, con una ventaja. El maíz es una C4, mientras tenga radiación, tenga humedad y tenga nutrientes, realmente no conocemos el límite de su potencial productivo. Por ahí tenemos que ya andan entre 38 y 40 toneladas de grano los rendimientos, pero el factor limitante hasta la fecha sigue siendo principalmente el agua, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero no solo son nuestras plantas cultivadas, también es los propios ecosistemas. Entre más agua tengamos, pues vamos alcanzando mucho mayor productividad y después vamos alcanzando un periodo de estabilización. Y bueno, lo que hoy vamos a platicar es precisamente esto. Como bien decía Cuauhtémoc, la semana pasada tuvieron una plática de qué hace la planta con el agua que llega a ella. Hoy vamos a ver el caminito de cómo le hacen cómo llega el agua y los nutrientes del suelo en su conjunto directamente hacia la raíz o en su defecto, cómo la raíz accede al agua. Y esas son las cuestiones que vamos a platicar hoy. Y es que esta parte sí es muy importante. Por ahí leí que hay varios que son estudiantes. La planta está hecha para alimentarse principalmente a partir de la raíz. Y en ese proceso está hecha para alimentarse principalmente que los nutrientes estén solubles en agua. Y aquí cae un nuevo concepto, un concepto que es indivisible cuando hablamos de suelos, que es el término solución del suelo. Y aquí es donde empieza a complicarse eso que en un principio les decía que era sencillo. Porque si los nutrientes están están disueltos en el agua que está contenida en el suelo, para que se muevan necesitamos que haya humedad. Y a partir de ahí puede suceder algo que normalmente no deseamos, que es el lavado. Ese lavado, también le llamamos lixiviación, de hecho es el término técnico, implica salida de mis nutrientes, en el mejor de los casos de la zona de influencia de la raíz y en el peor de los casos que salga completamente de mi perfil del suelo, y por eso tenemos problemas de contaminación, un problema muy grave que se llama eutrofización. Y lo ideal es que lo tome la planta y es la forma en que se alimenta. Esto va a ser muy importante cuando hablamos de fertirriego, cuando hablamos de hidroponía, cuando hablamos de la aplicación de nutrientes. Esas serían las dos cosas principales. Uno, porque es lo que deseamos, que lo tome la planta. Lo otro, porque es un efecto indeseable, que es la pérdida de nutrientes. Pero a partir de ahí también vamos a ver algunos casos muy especiales, como es el caso del fósforo. Los nutrientes van a reaccionar con el resto de la matriz del suelo. Una parte muy importante, y aquí voy a meter ruido, es la interacción que hay con el complejo de intercambio. Y digo que voy a meter ruido porque ahora que por diversas razones el fertirriego se ha incrementado en distintas zonas, muchos técnicos acostumbran utilizar el análisis de la pasta del extracto de saturación para hacer sus cálculos de fertilización. Nosotros, los que nos dedicamos a la parte más tradicional, que no necesariamente tiene que ver con fertirriego, decimos que debemos seguir con el análisis de fertilidad tradicional, lo cual incluye contabilizar la parte de intercambio catiónico, porque a partir de aquí es de donde se van a restablecer lo que se pierde en la solución del suelo, se tiene que reponer de alguna parte. Y esa parte de donde se repone es el complejo de intercambio. El complejo de intercambio sería el gran almacén, como cuando ustedes van a cualquier tienda departamental, y la solución del suelo es los estantes donde ustedes toman la mercancía. Entonces, entre estos dos se establece un equilibrio constante. Lo mismo sucede cuando ponemos fertilizante. Primero va a llegar a la solución del suelo, se va a solubilizar. Ahorita vamos a ver que los fertilizantes son sales. Y a partir de ahí, una parte se lava, no lo podemos evitar. Una parte muy pequeña, como en el caso del nitrógeno, se va a volatilizar. Y lo ideal es que lo esté tomando la planta. Ahora, esto lo voy a tocar de manera muy como comentario, porque fue la plática pasada. Todo esto está regulado por algo que llamamos potenciales, que es lo que vamos a ver después.
tanto el movimiento del agua en el suelo está determinado por estos potenciales, como también lo es a partir de las plantas. Y a partir de ahí se genera un continuo, que en algunos países así se le conoce como el continuo agua, suelo, planta, atmósfera. Aquí en México lo más común es que le llamemos la relación agua, suelo, planta, atmósfera, el famoso RASPA, lo cual está determinado por varios elementos. Ahora, la idea de hoy es platicar tres grandes temas. El más sencillo, el más rápido, el agua y sus propiedades. Porque el determinar cómo se mueve el agua en el suelo y en la planta inclusive está determinado por las mismas propiedades que tiene el agua, que ahorita vamos a ver cuáles son. Después el tema que me voy a enfocar más es cómo se mueve el agua en el suelo. Y por último, que también va a ser muy corto porque esto involucra bastantes horas de discusión, inclusive elemento por elemento, cómo se mueven los distintos nutrientes en el suelo o cómo es que llegan hacia la raíz. Entonces, esos son los tres temas de hoy. Y entrando en materia, la molécula de agua, les decía, es relativamente simple, sin embargo, sin ella no tenemos vida. La fórmula, pues ya todos la conocen, es el famoso H2O, lo cual implica que tenemos 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Lo interesante de esto es la configuración electrónica que tiene, porque la separación entre un hidrógeno y otro tiene 104.5 grados. Aquí van a encontrar algunos investigadores o algunos reportes que dicen que son 104.7, 104.3. Bueno, no nos vamos a pelear. Pero esta configuración lo que hace es que la molécula de agua tenga 2 polos. Tenga un lado positivo y tenga un lado negativo. Esto le va a dar una propiedad muy, muy especial, que es lo que llamamos tensión superficial. Y esa tensión superficial está dada por los llamados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno lo único que hacen es que al no quedar completamente satisfecha ni la carga del oxígeno ni la carga del hidrógeno, es lo que hace que las moléculas individuales de agua se vayan uniendo. Y es lo que nos da una propiedad muy importante, que es la que formen gotas, que después vamos a ver por qué son importantes la formación de gotas en términos agronómicos. La otra propiedad que tiene el agua, y esta es muy, muy importante, es quizás la única sustancia en la Tierra que en condiciones naturales puede estar presente en los 3 estados que conocemos de la materia. Nuestra atmósfera tiene un alto contenido de vapor de agua, es decir, está en forma gaseosa. La mayoría existe en forma líquida. En forma líquida es como es más importante para la vida, pero también al alcanzar la temperatura de 0 grados centígrados a nivel del mar, va a alcanzar el punto de congelación, que ahorita vamos a ver que es bastante importante. Entonces, el hecho de que el agua pueda mantenerse en condiciones normales, vamos a llamarle de esa forma, les repito, forma los famosos puentes de hidrógeno y lo que nos da como resultado es la formación de gotas. Pero no solo eso, sino esta propiedad de mantener sus cargas no satisfechas del todo, nos va a ayudar a que se una a las superficies, y aunque aquí está representado en un capilar o en una columna, se va a adherir a las paredes, en este caso del capilar, y es lo que nos da algo que todos debieron haber aprendido desde la secundaria, que es el famoso capilar, que no es otra cosa que precisamente en las orillas el agua se une a las paredes, aunque estas no tengan carga, y entonces cuando hablamos de trabajo de laboratorio, por ejemplo, dicen que en las probetas y en las pipetas tenemos que medir a dónde está el famoso menisco. Esto mismo es lo que hace que el agua se mueva a partir del suelo. La otra cosa importante, y eso tiene que ver con en la movilidad de nutrientes, los distintos elementos, en su mayoría la planta los absorbe de forma catiónica o aniónica. Eso hace que la molécula de agua se va a alinear y el elemento se va a pegar. En este caso está representado con cloruro de sodio, que no es un fertilizante ni un elemento esencial, aunque el cloro sí lo sea en ciertas concentraciones.
Y este proceso se llama solvatación, que es precisamente cómo los distintos iones se adhieren al agua, y lo que estamos viendo es la diferencia de alineación. Entonces, eso es una propiedad. La otra propiedad que es importantísima del agua es su alta estabilidad térmica. Es decir, como les decía, si lo comparamos con otras sustancias, por ejemplo, aquí tenemos amoníaco, NH3, aquí está el agua en medio. El punto de fusión y el punto de ebullición uno es bastante alto y el otro es bastante bajo, es decir, en condiciones normales de cómo funciona nuestra atmósfera, el agua normalmente se conserva en estado líquido. Eso es lo que la hace tan importante para la vida en nuestro planeta, porque como bien dice este esquema, y es lo que llamamos el famoso RASPA, o el continuo suelo planta atmósfera, el agua y los nutrientes son tomados por la raíz, a partir de ahí son absorbidos por la planta, nos ayuda en el metabolismo a formar tanto metabolitos primarios como secundarios, pero lo importante es que después sale hacia la atmósfera influenciado por ese potencial en forma de vapor de agua, que es lo que vieron la semana pasada. Ahora, perdón, es que aquí es para referirnos que ahora sí vamos a hablar del agua en el suelo. Miren, el suelo es una matriz muy complicada. Cuando definimos suelo solíamos hacerlo, porque ahora ya la Unión Internacional de Sociedades de la Ciencia del Suelo dice que el suelo es simplemente la capa, la piel del planeta. Cuando definíamos suelos antes se decía que el suelo es un cuerpo natural, heterogéneo y anisotrópico. Me voy a quedar con esos dos términos. Heterogéneo es por dos razones. La primera, casi todos ustedes habrán observado un corte o habrán hecho un pozo y vemos que el suelo va cambiando conforme cambia la profundidad. No se mantiene homogéneo, no se mantiene igual. Y también va a cambiar en sentido vertical. En algunas parcelas lo podemos ver cómo va cambiando el color de manera superficial. Pero en este caso nos referimos a que el suelo es heterogéneo porque nos presenta los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos, que es lo que nos vamos a referir ahorita, se van a acomodar de cierta forma. Tenemos una fracción mineral y una fracción orgánica, que también vamos a ver ahorita, que son muy importantes. Mientras que en la fase líquida, lo más importante va a ser la solución del suelo. Puede haber agua en estado puro, pero generalmente hablamos de solución del suelo. Y la fase gaseosa es porque tenemos que las raíces respiran, tenemos microorganismos. Entonces la atmósfera del suelo es muy diferente a la atmósfera terrestre. También tenemos CO2, también tenemos vapor de agua, pero las concentraciones son muy, muy diferentes a las que tenemos normalmente en la atmósfera terrestre. Y este es un esquemita clásico de todos los libros de edafología, donde nos dice que la composición ideal del suelo es que el 50% sean sólidos, la materia orgánica y la materia mineral. Y la parte importante, y por eso me gusta usar este esquemita, el otro 50% es lo que llamamos espacio poroso, que va a estar lleno por agua o por aire. Y me gusta mucho porque marca estas flechitas que van en ambos sentidos. Y es que cuando regamos o después de que llueve, lo normal es que el 100% de los poros queden llenos de agua. Eso le llamamos saturación. Con el tiempo, sobre todo cuando hablamos de temporal, los poros más grandes drenan y entonces el suelo se va secando y los poros se van llenando de agua. Eso es lo que vamos a ver ahorita. El problema que tenemos con el suelo es, les decía, es heterogéneo, que tiene los tres estadios de la materia, y además se dice que es anisotrópico. Y es anisotrópico porque podemos medir cualquier propiedad que ustedes quieran del suelo: pH, contenido de materia orgánica, textura, el punto de marchitamiento permanente, capacidad de campo, el que quieran, y el valor no conserva un valor único, sino se mueve dentro de ciertos rangos. A eso se llama con la anisotropía. Lo contrario sería isotropía, que el valor se mantuviera constante. Y estos cambios se dan porque la matriz del suelo, sobre todo la parte de los sólidos, están organizados de forma aleatoria.
Es decir, no es como una barda donde vamos colocando los ladrillos de forma ordenada, sino que aquí, dependiendo de qué textura tengamos, del contenido de materia orgánica, los minerales se van acomodando de cierta forma, y lo importante es que nos van quedando unos huequitos que vamos a retomar después, que llamamos poros. Por lo tanto, el suelo lo vamos a manejar como un medio poroso. Y esos poros, como ya les expliqué anteriormente, se pueden llenar de agua o se pueden llenar de aire según las condiciones que tengamos. Pero no solo son los poros. Hay una propiedad muy importante en el suelo que se llama estructura. Y la estructura la definimos como la forma en que se agregan o se acomodan las partículas del suelo. Y tenemos varias. En primera tenemos la que llamamos ideal, que es la de tipo granular. Luego vienen los bloques angulares o subangulares. Luego vienen los prismas o columnas. Las columnas ya no son tan buenas porque normalmente quedan asociadas a alto contenido de sodio. Luego viene esto que nosotros aquí en México llamamos laminar, porque son pequeñas laminitas. En algunos países de Centroamérica y Sudamérica le llaman planar, porque precisamente van formando planos. Y la peor condición, que es la no deseable, que es la ausencia de estructura. Y a eso le llamamos masivo porque es una masa, es como si estuviera viendo un muro. Y estas se las puse precisamente con toda intención, porque como pueden ver, el hecho de que se formen pequeños gránulos permite que el agua circule en el espacio que hay entre ellos. En cambio, conforme esto se va haciendo más complejo, en los prismas y en las columnas solo va a circular en espacios menores, la circulación es mucho menor. En el planar, hay que decir depende, va a depender también de la textura. Suelos muy arenosos, pues no hay problema, se va a conducir muy rápido el agua, pero en suelos arcillosos, que además la estructura se acumula, se forma a partir de láminas, sí se puede complicar. Y en el que es masivo es como tener polvo. Si alguien ha trabajado, por ejemplo, con cemento o con yeso, al momento de que ustedes hacen la mezcla, colocan todos los materiales, le hacen un hueco y luego en medio echan el agua ahí se queda contenida, porque no hay poros, porque no hay espacios, y ya después pues lo empiezan a revolver. Eso mismo sucede con un suelo que está en estado masivo, es decir, que tiene ausencia. Y bueno, una forma de medir, más bien una propiedad muy importante que tienen los suelos es lo que llamamos densidad aparente. Y se llama densidad aparente porque la densidad, como la propiedad de los cuerpos, no es más que la relación de la masa sobre el volumen que ocupan. En este caso, los sólidos tienen masa, pero asumimos que el aire no pesa, por lo tanto no tiene masa. Pero sí están ocupando un espacio, entonces es el espacio poroso que no podemos separar de manera física y por eso le llamamos densidad aparente. También existe la densidad real del suelo, se puede medir, es algo complicado, es algo caro, por eso por convención los especialistas en física de suelos determinaron que es 2.65 y a partir de eso podemos determinar la porosidad. Como veíamos anteriormente, hemos trabajado casi siempre pensando que la porosidad ideal del suelo es 50%. Sin embargo, hoy en día sabemos, o varios estudios más recientes nos dicen que no, que en realidad necesitamos para que la raíz crezca de manera adecuada un 55% de poros, y ya se le incrementó 5%. Pero ahí no acaba el problema. El problema es que los poros no todos son iguales, todos tienen distinto tamaño. Aquí también tenemos otro problema. Durante muchos años, en todo el mundo, básicamente solo los hemos separado en dos, en macroporos y en microporos. Y los macroporos son muy, muy grandes y esos, como les decía, sirven para que se pierda el agua por gravedad, es decir, sirven para el drenaje del suelo. Los microporos son tan pequeños que el agua que queda retenida en ellos muchas veces no puede ser utilizada por las plantas. De manera que, volviendo a nuestro tema del agua, los poros que sí nos interesan son los que están intermedios, que se llaman mesoporos, y son los que nos retienen el agua útil para las plantas. En esta parte
es lo que estamos llamando capacidad de campo, que ahorita vamos a retomar. Y estos son los tamaños que se determinan. Ahora, la porosidad se determina en campo, hay que ir al campo, también va a cambiar conforme cambia la profundidad del suelo, porque los distintos, el peso de las capas superiores va haciendo que el suelo, que los poros vayan colapsando, se vayan haciendo más pequeños, y entonces, conforme aumenta la profundidad, también disminuye la porosidad. Regresando a la densidad aparente, la densidad aparente también nos indica, o es un indicador, como vamos a ver más adelante en una tablita que traigo en la presentación, del grado de compactación del suelo. Los suelos compactados son malos para almacenar agua y son malos para conducir el agua. Ahorita vamos a ver por qué. Y la densidad aparente y la porosidad son inversamente proporcionales. Si uno incrementa, el otro disminuye. Por eso es que el valor de densidad aparente asociado a textura nos puede indicar el grado de compactación de un suelo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, la porosidad está determinada por varias cosas. En primera, y una de las más importantes, es el contenido de materia orgánica, aquello que hablábamos al inicio de un suelo ideal. Porque la materia orgánica es la principal sustancia que funciona como agregante o cementante de las partículas del suelo y nos lleva a formar agregados. Altos niveles de materia orgánica en el suelo nos lleva a eso que llamamos estructura de tipo granular. La estructura tiene una ventaja, la podemos modificar, y si la podemos modificar, podemos decir que hay un ideal. Las que no podemos modificar, pues como no lo podemos modificar, no hay un ideal. Ahí más bien es del tipo de cultivo que estemos hablando. Pero lo que hemos encontrado en los últimos años es que precisamente son los microorganismos los que también nos ayudan a formar microagregados que después van a formar los agregados del suelo de los que estamos hablando. Y son ellos, todo esto en conjunto, lo que me va a generar los distintos espacios que voy a llamar poros. Ahora, siendo estrictos, de los poros no solo me va a interesar su tamaño, también tendría que interesarme su continuidad. En el suelo, por ejemplo, en algunos suelos se presentan unas estructuras que llamamos vesículas, que son tal cual burbujas de aire dentro del suelo. Si yo mido la densidad de ese agregado que tiene vesículas, probablemente la densidad sea baja, pero esos poros no me sirven para nada porque están incomunicados. Es como si hubiera quedado una burbuja de aire atrapada en medio del agregado, y entonces no me sirven para conducir ni el agua ni el aire, que es lo que me interesa. Esto que está en la extrema izquierda es una condición ideal. Un suelo muy rico en materia orgánica, donde las raíces pueden crecer muy fuertemente y el agua también se puede conducir de manera muy rápida. En la extrema derecha tenemos un suelo compactado, vean la diferencia. Prácticamente no vemos poros, digo, la fotografía quizás no es muy buena, pero vemos que no tiene tantos poros, no vemos los agregados, pero tampoco vemos presencia de raíces. Y es que también la estructura nos va a determinar el crecimiento de la raíz, y es que aquí va de la mano. No solo se trata que el agua se mueva hacia la raíz, sino también se trata que la raíz tenga la capacidad de crecer en el suelo para un mecanismo que vamos a ver más adelante para nutrientes, que se llama intercepción radical, que es, entre más crezca la raíz, mayores probabilidades tiene de explorar nuevo suelo y también u otros volúmenes de suelo, un volumen mayor, y en consecuencia acceder a agua y nutrientes. Y esto es la condición ideal de estructura que deberíamos tener en el suelo y que, insisto, está asociada a altas concentraciones de materia orgánica. Y aquí está la parte complicada de hacer agricultura. En la parte izquierda tienen un suelo no cultivado, un suelo virgen, donde la proporción de macroporos y microporos más o menos son 50 y 50. Cuando nosotros empezamos a laborear el suelo y metemos maquinaria e inclusive abusamos de la maquinaria, por el propio peso, los macroporos van a colapsar y los que incrementan son los microporos. Y aquí está el problema de clasificación de poros que les señalaba anteriormente. Casi todas las publicaciones en el mundo únicamente hablan de macroporos y de microporos. Pero en ambos casos vemos que el porcentaje de poros disminuye conforme aumentamos la profundidad
y en consecuencia, como pueden ver, la densidad aparente también se va incrementando. Por eso es que la mayoría de las plantas, el 75-80% de las raíces que absorben agua y nutrientes están alrededor de los primeros 30 centímetros de profundidad. Por eso es que aquí, no sé, en Sudamérica y en Centroamérica, pero por eso es que aquí en México, para tomar análisis de fertilidad del suelo, la muestra la tomamos a 30 centímetros de profundidad, porque ahí está la mayoría de raíces que absorben agua y nutrientes. Algunas llegan a explorar, bueno, aquí hablamos de cultivos anuales, cuando hablamos de frutales, pues la cosa ya cambia, ¿no? Aquí todavía hay discusión, algunos tomamos muestras de 0 a 40, otros consideran que de 0 a 30, luego de 30 a 60, pero el principio es el mismo, las raíces se van a acumular en la parte superficial. La otra cuestión que es muy, muy importante es la textura. En el caso de suelos, tenemos que decir que el tamaño sí importa. Y aquí es al revés, entre más pequeño es mejor. Y es que asociado a esa propiedad que tiene el agua de la tensión superficial dada por los puentes de hidrógeno, asociado a una propiedad que van a tener las partículas que se llama superficie específica o área expuesta, nos va a determinar que las partículas más pequeñas van a absorber mayor cantidad de agua, a absorber, en este caso con D, porque se pega a su superficie, comparado con las más grandes. Dicho de otra manera, en este caso, en su derecha, tenemos un cubo, una partícula representada en forma de cubo que tiene 2 centímetros por lado. 2 por 2 son 4, de manera que cada lado tiene 4 centímetros que van a hacer contacto con el agua, con el fertilizante, con lo que ustedes quieran. Como es un cubo, tiene 6 lados, de manera que 6 por 4, 24. Tiene 24 centímetros para hacer contacto. ¿Qué pasa si las partículas que ponemos tienen la mitad del tamaño? Para empezar, tienen 1 centímetro, de manera que cada cara solo tiene 1 centímetro cuadrado, pero como también son cubos, cada uno tiene 6 centímetros cuadrados. Pero como ya no tengo un solo cubo, sino tengo 8, en lugar de tener 24, tengo 48 centímetros cuadrados. ¿Eso qué tiene que ver? Que en este caso, el agua solamente se va a quedar pegada en esta superficie. En cambio, en las partículas más pequeñas, el agua se pega no solo en esta superficie, sino también en los espacios que están intermedios entre ellas. Este simple hecho, que es un asunto puramente físico, nos explica por qué las arenas, que son partículas muy grandes, o los suelos arenosos, retienen menos humedad de lo que hacen las arcillas, que retienen mucha más humedad. Algunos quizás no conozcan a las arcillas por su nombre, sino hablamos de los suelos barrosos, con lo que hacemos barro acá en México. Dependiendo de la proporción que exista de estas partículas, hay una tercera, que son los limos, que son intermedios. Tenemos en el caso de México, usamos el triángulo de texturas, ya lo decía Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Mucho de lo que hacemos en suelos está influenciado por la escuela americana, entre ellos utilizar el triángulo de texturas, el cual nos dice que hay 12 clases texturales. Las gruesas, que es donde están las arenas, las finas, que es donde predominan las arcillas, y en medio está lo que llamamos suelos francos, que anteriormente también, o en algunos lados todavía se le llama migajón. Para muchos cultivos, para la cuestión del riego, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, los especialistas en esto prefieren los suelos francos, y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, esto del tamaño sí va a ser muy importante. Pero además, en el caso de las arcillas, junto con la materia orgánica van a presentar cargas, generalmente o en su mayoría cargas negativas. De manera que, como el agua va a presentar los dos polos, tanto positivo como negativo, no solo por la tensión superficial y por la superficie expuesta, las arcillas retienen más agua, sino también porque se alinean las cargas
y también por cargas las arcillas van a estar reteniendo mayor cantidad de humedad. Y aquí empieza el asunto del movimiento del agua. Ahorita vamos a ver los potenciales, pero lo que sí es importante es, todo lo que les estoy explicando tiene que ver con la capacidad del suelo para almacenar agua, porque si no hay agua almacenada, pues no hay nada que mover. Lo primero que nos tenemos que preocupar es que el suelo almacene agua, y lo va a almacenar a partir de la textura que no podemos modificar, por lo tanto no hay textura ideal, pero también a partir de la porosidad que tenga y del tamaño de poros y la proporción que haya o que exista entre macro, meso y microporos. A partir de ahí las partículas son importantes porque, como ven en esta imagen, el agua que está cercana a las partículas es la que se va a adherir con mayor fuerza. A partir de ahí, inclusive, los que estén familiarizados con análisis de suelo, para hacer el análisis requerimos trabajar con base en peso seco, por lo tanto la muestra se deja secar al aire, así le decimos en México, es decir, la dejamos en un lugar y que se seque a temperatura ambiente. Esto es lo que queda después de que la secamos a temperatura ambiente. Si queremos eliminar esa agua, necesitamos ponerlo a la estufa a 110, 115 grados, para que a mayor temperatura ahora sí se pueda eliminar. También, y lo último, lo contrario, es la capa más alejada, al no tener contacto con la superficie, es la forma, es la que menos energía representa para la planta absorberla, se mueve mucho más rápido y eso es lo que llamamos capacidad de campo, que ahorita vamos a retomar. Cuando ya nos alejamos cierta distancia de la partícula, ya no ejerce atracción, eso también va a ser algo muy importante que debes retomar, y entonces se ejerce la fuerza de gravedad y es el agua que perdemos por gravedad, o por efecto de la gravedad, mejor dicho. Entonces, en términos agrícolas, decimos que tenemos básicamente tres tipos de agua en el suelo. El agua gravitacional, o la que se pierde por gravedad, esta jamás va a ser útil para las plantas. Es la que, después de un riego pesado, después de que llovió, es la primera que se va a perder. Después tenemos el agua capilar, que es la que sí se almacena en el suelo, la que sí se va a mover dentro del suelo. Y por último tenemos el agua pegada a las partículas, que es el agua higroscópica, que no es útil para las plantas y muchas veces ni siquiera es útil para los microorganismos. Como les decía, la textura que algunos le llaman que es una propiedad primaria, una propiedad llave, porque va a determinar otras propiedades, como es el caso de la porosidad. Y aquí lo vemos. Texturas muy gruesas, pues me generan poros muy grandes, mientras que las texturas más finas me van a generar poros bastante pequeños, que ahorita vamos a ver por qué son importantes. Y entonces, juntando contenido de materia orgánica, contenido de arcilla, tipo de estructura, porosidad, tipos de poros, el suelo tiene básicamente 4 estados de humedad. Insisto, después de regado o de que tuvimos una lluvia, el suelo está al 100% de sus poros llenos de agua. Eso se le llama suelo saturado. Ahí la planta no está en una buena condición porque la raíz necesita oxígeno. Por eso es que se empieza a perder agua por gravedad, el agua gravitacional que hablábamos anteriormente, y llegamos a la que nos interesa, a la capacidad de campo. La gente que se dedica al fertirriego principalmente, por eso usa todos sus instrumentos para medir el estado de humedad del suelo. El estado de humedad, hablando de cultivos ideal, es la capacidad de campo, que es la máxima capacidad que tiene el suelo para retener agua y después proporcionársela a la planta. Después el suelo se empieza a secar, viene una condición donde se van generando vacíos en los espacios porosos, y es cuando el agua, con esa propiedad de la tensión superficial, se empieza a mover por capilaridad. Esto es algo bueno en su mayoría, no siempre, porque cuando hacemos sobreriegos, que mojamos un grosor mayor del suelo, después el agua, por este mecanismo, empieza a subir por capilaridad, pero no sube sola. Va a ir acarreando los distintos elementos, casi siempre en forma de sal,
Y eso es lo que en muchos lados los sobreriegos nos ha llevado a la salinización de los suelos. Y hasta que llegamos a lo que ya vimos, que aunque el suelo tiene agua, ya la partícula o las partículas lo tienen absorbido con tal fuerza que no se lo dan a la planta, por eso le llamamos punto de marchitamiento permanente. Marchitamiento porque la planta adquiere esa condición, se marchita, se dobla, las células ya no están turgentes, y permanente porque si llegamos ahí es el punto de no retorno, la planta ya se murió aunque volvamos a regar. Como vamos a ver ahorita, la distancia entre el punto de marchitamiento y la capacidad de campo, técnicamente le llamamos humedad aprovechable o en algunos casos le llamamos agua disponible. Lo ideal es estar en capacidad de campo. No siempre se va a poder, sobre todo cuando hablamos en condiciones de temporal. Pero entre más nos alejamos de la capacidad de campo, cuando venga un nuevo riego, tenemos mayor capacidad de que el agua empiece a subir por capilaridad, como ya les estaba explicando. Ahora, aquí lo que más se ha estudiado es que quien determina precisamente la humedad aprovechable es la textura. Aquí tenemos 4 tipos de suelo. Tenemos un andisol, que son suelos formados a partir de ceniza volcánica. Son suelos con una porosidad muy alta, muy grande, andan casi en el 60%. La definición o el criterio para definir, uno de los criterios para definir un andosol es que tiene una densidad menor a 1, es decir, igual o menor a la del agua, por eso también lo veía con los aguacateros hace poco. Son suelos excelentes para el aguacate porque tienen muy buen drenaje, al aguacate no le gustan los encharcamientos ni la salinidad, pero si le quitan la cubierta vegetal, llega la gota de lluvia, dispersa las partículas y al tener una densidad menor a 1, pues lo que van a hacer es flotar. Y en consecuencia son suelos altamente vulnerables a la erosión. Pero bueno, en nuestro tema son excelentes para los cultivos porque tienen una alta densidad, mucha materia orgánica, casi siempre están en lugares montañosos, por esto de que son de ceniza volcánica. Por lo tanto, tienen una capacidad de almacenamiento muy alta y aquí lo vemos en azulito, que son los que tienen más. Después vemos los vertisoles. Los vertisoles son suelos muy arcillosos, tienen al menos 35% de arcilla, pero son arcillas expandibles, es decir, que cuando se humedecen se expanden y cuando se secan se contraen. Son las responsables de que los suelos cuando están secos veamos grietas, cuando están húmedos son muy arcillosos, son muy pegajosos, pero también suelen ser muy fértiles por esta cuestión de las arcillas. Y por eso vemos que también la humedad aprovechable es muy similar a lo de los andosoles. Por el contrario, caemos a los oxisoles. Estos sí los tienen allá en Sudamérica, están ahí en la zona del Ecuador. Son suelos muy desarrollados. El paso continuo del agua ya se llevó todas las bases, por eso lo que predominan son óxidos, de ahí su nombre. Ya no existen o el contenido de arcillas es muy poco. Por eso, como vemos, ya el contenido de humedad aprovechable suele ser menor. Y por último, en rojo tenemos los suelos arenosos que vean realmente su capacidad de almacenar agua, pues es bastante pobre. Esto asociado al tipo de partículas. Y bueno, esta gráfica es bastante importante porque es lo que ya vimos, pero lo importante son los porcentajes de los cuales estamos hablando. Ahorita vamos a ver el asunto de los valores de retención, con qué fuerza se retienen, y eso es lo importante. Caray, bueno, esto está aquí mal acomodado. Híjole. Creo que faltó una tablita que es bastante importante. Caray. No, es cierto, esta, la ubiqué mal, disculpen, la ubiqué mal. Miren, les decía que la textura es una propiedad primaria o propiedad llave, porque a partir de la textura podemos saber muchas cosas. Me voy a ir a los extremos. Aquí están los suelos arenosos, donde la porosidad anda alrededor del 40%. Los valores de densidad aparente, como les decía, son mayores.
y prácticamente no tienen capacidad para almacenar agua. Tu capacidad de campo no rebasa el 12%. En consecuencia, también su punto de marchitamiento permanente es muy bajo. Por el contrario, los arcillosos sí pueden alcanzar hasta el 55% de porosidad. Si agregamos altos niveles de materia orgánica, podrían ya llegando hasta el 60%. Los valores de densidad aparente son bastante bajos porque hay bastante poros. Su capacidad de almacenar agua es muy alta, pero también su punto de marchitamiento es bastante elevado. Entonces, aquí, cuando enseño esto, siempre les digo, entonces, si las arcillas o los suelos arcillosos tienen mayores poros, ¿por qué retienen, por qué tardan más en drenarse? ¿Por qué los arenosos se drenan más o más rápido? Y la respuesta es muy simple, tiene que ver el tamaño de poro. Los suelos arenosos, aunque tengan pocos poros, son autopistas para el agua, se van muy rápido. En cambio, los arcillosos es como andar en terracería, aunque uno quiera, no puede correr porque no puede alcanzar altas velocidades. Entonces, tiene muchos caminitos, pero son de terracería. Eso nos va a explicar por qué un suelo retiene más agua que otro. Ahora, esta tablita me gusta presentarla y es bastante buena, porque determinar tanto capacidad de campo como punto de marchitamiento permanente suele ser bastante complicado. Esto sí tenemos que ir al laboratorio. Hasta la fecha se sigue utilizando la olla y la membrana de presión. Tarda un tiempo, aunque son datos bastante útiles. Y con esta tablita, aunque es algo ya tiene su tiempo, a partir de la textura, pues ustedes pueden determinar estas dos variables muy importantes que los que estén familiarizados, pues los utilizamos en ese cálculo muy simple que se llama lámina de riego, que hasta la fecha lo seguimos utilizando para calcular los riegos. Ahora, antes de esto, y por eso está mal ubicada, hay otros, o ha habido otros esfuerzos para poder calcular o al menos estimar ya sea la capacidad de campo o el punto de marchitamiento permanente. Arriba tiene una ecuación propuesta por Bodman y Mahmoud, donde consideran los porcentajes de arena, limo y arcilla. Por eso la importancia de la textura. Después viene otra propuesta de ecuaciones donde habla de los distintos horizontes. AR quiere decir arcilla, también considera el porcentaje de materia orgánica, también considera los limos, aunque esta, como pueden ver, ya no es tan precisa porque el valor de correlación en algunos casos es muy alto, pero en otros casos es bastante bajo. Por eso es que no suele funcionar. Esto es otro ejemplo, aquí está el de Máximo para calcular punto de marchitamiento permanente, o el de Silva, donde a partir del valor de capacidad de campo estimaron el valor de punto de marchitamiento permanente. Entonces, ahora sí vamos a hablar del movimiento del agua. Insisto, tanto en la planta como en el agua, como en el suelo, el agua se va a mover a partir de potenciales. ¿Y qué es un potencial? Y aquí sí le pregunté al diccionario y define que el potencial en electricidad es una magnitud o medida en voltios que expresa la diferencia de tensión entre dos puntos. Así va a funcionar en el suelo y así va a funcionar en la planta. En la diferencia de tensión, ahorita vamos a ver por qué aplica lo mismo que es una de tensión. En física es una función matemática que permite determinar la intensidad de un campo de fuerzas. Puse estas dos porque aplican las dos. El potencial o el movimiento de potencial va a determinar la diferencia entre dos puntos de la intensidad con que la partícula o los elementos que lo componen están reteniendo el agua. Ahorita vamos a hablar de eso y me van a entender mejor. Y la energía potencial, que es algo que vimos desde la secundaria, pues es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo en razón de su posición. Y esto sí también va a ser bastante importante. Y es que el agua en estado puro no tiene potencial. El agua en estado puro no se va a mover, a menos que ejerzan alguno de los potenciales que ahorita vamos a ver. En el momento en que yo le agrego un soluto, ahora sí empiezan a trabajar esos potenciales. Y es que cuando hablamos del suelo, vamos a hablar del potencial hídrico.
Y el potencial hídrico no es más que el agua que, estando en estado líquido, es un fluido cuyas moléculas se hallan en constante movimiento. Y el potencial hídrico va a ser la capacidad de las moléculas de agua para moverse en un sistema particular que va a depender de su energía libre. Y ahorita vamos a verlo con dibujitos. Y la medición más utilizada es el potencial hídrico, que utiliza la letra griega sigma, y se puede expresar, o mejor dicho, muchos años se expresó en atmósferas, quizá algunos todavía estén familiarizados con esas unidades. Ahora el sistema internacional dice que son megapascales o en su defecto bares. Un megapascal es igual a 10 bares. Y entonces el movimiento de agua en el suelo y después hacia la planta está determinado por estos potenciales. Y ahora sí, en el caso del suelo tenemos 3 elementos que determinan el potencial. Y otra vez tenemos que hablar de la textura, porque el primero o uno de los más importantes es el potencial matricial, el que me da la matriz del suelo. Y aquí no solo intervienen las partículas del suelo, sino también los poros. Los poros más chiquitos retienen mayor el agua que lo que hacen los macroporos. Después 2 que no tienen que ver con las propiedades del suelo. Uno es el gravitacional, es decir, la fuerza de gravedad, que como funciona nuestro planeta y según las leyes de física, el universo, siempre el agua va a ir hacia abajo. El otro es el potencial de presión, el cual está dado por las capas superiores de agua que van a empujar hacia las de abajo, pero también la fuerza que ejerce la atmósfera empujando el agua hacia abajo. Les dije 3, porque hay un cuarto que no suele funcionar en condiciones normales, que es el potencial osmótico. El potencial osmótico normalmente en los suelos es despreciable, no es un valor significativo. El potencial osmótico está dado por las sales que hay en el suelo, por los iones. La solución del suelo, esto se me olvidaba decirles, se considera que es una solución muy, muy diluida. Es decir, tenemos concentraciones bastante bajas. Cuando nosotros agregamos un fertilizante, los fertilizantes son sales. La definición más simple de una sal es que es una molécula que va a presentar un catión y un anión. Cuando yo la coloco en agua, se van a disociar y se va a ir cada quien por su lado. Son sales. Cuando yo agrego fertilizante al suelo y hace contacto con el agua que está ahí, se forma la solución del suelo y lo primero que incrementa es el potencial osmótico y la conductividad eléctrica. Insisto, en condiciones normales no suele ser importante, pero en suelos salinos sí, el potencial osmótico sí juega un papel muy importante. Y en conjunto me van a determinar el potencial hídrico del suelo. Dicho de otra manera, otra vez lo acomodé mal, disculpe. Para los que estén familiarizados con riego, el llamado bulbo de mojado, que ahorita nos vamos a regresar a eso, tiene distintas zonas. Tiene una zona de saturación, bueno, de abajo hacia arriba. Tiene una zona, un frente de humedecimiento, donde participan principalmente el potencial matricial y el potencial de gravedad. Después viene una zona de humedecimiento, que es el agua que se va quedando retenida, ahora sí en los poros, en las partículas, y eso ahí participa principalmente el potencial matricial. Y una zona de transmisión, donde las partículas van dejando que circule el agua, que ya no pueden retener, pero también la atmósfera ejerce su presión. Esto va a ser muy, muy importante, porque esto me determina algo que es importantísimo para el fertirriego, que es el bulbo de humedecimiento o bulbo de mojado. Y esta es una de las razones por las cuales cuando les hablaba de textura, los que se dedican a esto prefieren las texturas medias, texturas francas o texturas migajonosas, porque el bulbo de mojado tiene una forma que se ajusta más al desarrollo de las raíces. En cambio, un suelo arenoso, el bulbo de mojado que se forma es más bien alargado, las raíces que están aquí pueden absorber agua, pero las que se queden fuera ya no absorben agua.
En los suelos arcillosos sucede lo contrario. Como el agua circula muy lentamente, el agua se va a quedar más superficialmente y las raíces que queden por debajo van a tener problemas para absorber humedad. Ahí es la importancia de la textura para dibujar el bulbo de mojado. Y bueno, aunque esto es repetitivo, ya decíamos, en los suelos arenosos, pues tenemos poros donde el agua se mueve como si fueran autopistas, los limos son un intermedio, y en las arcillas, como pueden ver, el agua se mueve tan lento que entonces tenemos los encharcamientos. Ese es el detalle con el movimiento del agua en el suelo. Y ese movimiento, les insisto, está dado por potenciales. De manera que, ya metiendo el elemento planta, nuestra raíz, siempre y cuando los estomas estén abiertos, la planta siempre va a absorber agua por diferencia de potencial, que ahorita vamos a verlo. Y siempre que exista esto, dependiendo de la textura y sobre todo del potencial osmótico, bueno, es que aquí tenemos varios problemas con suelos salinos en lo que fue el lago de Texcoco, el movimiento siempre va a ser en este sentido. Eso es lo que determina el movimiento del agua. Primero, ¿cuánto almaceno? Y a partir de ahí se va a mover por la gravedad, por la presión o por la influencia que ejerzan las partículas cuando hablamos de textura. Ahora, tenemos que involucrar el elemento nutrientes. El agua sola, como ya vimos, tiene un comportamiento bastante predecible, bastante lineal. En cambio, cuando le agregamos los fertilizantes, ya nos descompone todo. Y entonces, aquí tenemos que hablar que las plantas obtienen sus nutrientes a partir de 3 mecanismos. Uno, y ese sí está directamente relacionado con la presencia de agua, es el flujo de masas. El flujo de masas es el mecanismo por el cual los elementos altamente solubles se mueven junto con el agua. Eso me representan estas flechitas. Después se nos complica la ecuación porque el siguiente mecanismo se llama difusión. Todos ustedes deberían conocer o deben conocer este mecanismo, se ve mucho en química, porque está regido por concentraciones. Se mueve de donde hay más a donde hay menos. Ahorita vamos a ver que su principal representante es el fósforo. Y luego viene esto, que por eso me entretuve más en suelo, y en que no solo depende del suelo y del agua, sino también de que pueda crecer la raíz. Por eso son importantes las propiedades físicas del suelo, porque las propiedades físicas determinan el crecimiento de la raíz, la movilidad del agua y la movilidad del aire. Y ese tercer elemento se llama intercepción radical, que no es otra cosa que conforme la raíz va creciendo, se va encontrando a los nutrientes y los va absorbiendo. Este va a ser importante para todos. Ahora, metiendo al área que me dedico, por cierto, mi maestría no es en microbiología, es en biotecnología de plantas, aunque me dedico a la microbiología, a esto del microbioma y demás. Las plantas han establecido asociaciones con distintos organismos del suelo, como las micorrizas, las cuales permiten que explore las hifas de los hongos, permiten que explore mayor cantidad de suelo, y entonces la intercepción radical incrementa. Ahora, lo que a ustedes les interesa, ¿cómo lo hacemos práctico? Aquí tenemos los 3 mecanismos. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno es muy, muy móvil en el suelo. Ahorita vamos a ver unas tablitas, porque básicamente se mueve por flujo de masas. Si hay agua, el nitrógeno se va a mover. Esta es una de las razones que nos lleva a prácticas agronómicas como es el fraccionamiento de la fertilización. Yo no puedo ponerle mi nitrógeno a una planta todo junto al momento de la siembra o trasplante, porque la mayor parte se va a lavar con el agua o se va a volatilizar, que el nitrógeno tiene ese inconveniente. Por el contrario, fósforo y potasio, que utilizamos cantidades grandes también, más bien se mueven por difusión. Por eso en muchos cultivos, como por ejemplo el maíz, que ya es bastante cosmopolita, creo que en todos los países lo deben conocer, sí lo aplicamos al momento de la siembra. Y solamente el manganeso nos representa que está dividido entre los 3 mecanismos, 43% por intercepción, 22% por flujo de masas y 35% por difusión. En el caso de la difusión, les decía, el mejor ejemplo es el fósforo.
El fósforo se dice que se mueve 1 centímetro al año. Es decir, que si yo lo dejo ahorita aquí en un punto y regreso en 50 años, no se movió más que medio metro. El problema es que no sé si fue a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Por eso, en nutrición vegetal se usa una máxima que se dice que los cultivos se nutren con nitrógeno y el suelo se fertiliza con fósforo. Porque cuando hablamos de aplicación de fertilizantes, no de fertirriego, ese fósforo que yo ponga, muy poquito lo va a agarrar mi cultivo en este momento, más bien queda como reserva para el siguiente. Esas son las bondades del fertirriego. En el caso del fertirriego, yo estoy colocando todo en forma soluble, se lo estoy aplicando a diario al cultivo, de manera que la eficiencia es mucho mayor. Esa es la importancia de este cuadrito que estamos viendo en pantalla, conocer cómo se mueve cada uno de ellos. La naturaleza es caprichosa y vamos a encontrar que hay elementos que se mueven mucho en el suelo, como es el nitrógeno, y también se mueven mucho en la planta. Por eso, como dato anecdótico, la forma de identificar deficiencia de nitrógeno en los cultivos es que las hojas más viejas, las hojas basales, destruyen la clorofila, por eso se ponen amarillas, porque mandan el nitrógeno a las hojas más jóvenes, es altamente móvil. En el caso del fósforo, en el suelo prácticamente no se mueve, pero en la planta sí, y su síntoma de deficiencia es igual, las hojas más viejas se ponen de color morado. Caso contrario, el calcio. El calcio, dependiendo de la textura, tiene una movilidad entre media y alta en el suelo, pero en la planta para fines prácticos no se mueve, porque como forma parte de la pared celular, yo no voy a quitar ladrillos de la parte de abajo para ponerlos en la parte de arriba. Eso se llama translocación. En el caso del calcio, el calcio no se puede translocar. Por eso una práctica, por ejemplo, en los invernaderos o en cultivos como el jitomate, mejor dicho, aunque es más común en invernadero y sobre todo cuando utilizan sustratos y no suelo, para evitar problemas de calcio que solamente se mueve hacia la planta, si hay transpiración, al tener altas temperaturas en invernaderos o una atmósfera saturada, cierran los estomas, no hay translocación. Para evitar la llamada pudrición apical es aplicar el calcio directamente al fruto o a los ápices para evitar estas deficiencias. Y así están los demás elementos. Otra vez, otra complicación. No solo dependemos la solubilidad del elemento. Quizá la propiedad más importante del suelo que interviene en la movilidad de nutrientes es su disponibilidad determinada por el pH. Y es que esta parte es muy importante, y este esquemita, que ya es viejo, lo hizo un cuate de apellido Trout, me gusta mucho porque está por colores. La zona verde me está indicando una alta disponibilidad, y aquí hay que ponerle atención. Es disponibilidad, no me dice si hay o no hay. La disponibilidad quiere decir que el elemento está en forma soluble o puede pasar a forma soluble y la planta lo puede aprovechar. Por eso es que aquí sí se habla, como el pH sí se puede modificar, los suelos ácidos los podemos alcalinizar y los alcalinos los podemos acidificar. Para la mayoría de elementos el pH ideal está entre 6 y 7. Por eso es que, porque como pueden ver, al menos en una parte el elemento tiene una franja verde. Esto también va a ser importante porque, por ejemplo, el más problemático de todos los elementos es el fósforo. El fósforo yo siempre les digo que es el facilote de la banda. Y es el facilote en términos de que reacciona muy fácilmente con la matriz del suelo, con el resto de elementos que hay en el suelo. Por ejemplo, los andosoles, que son una maravilla, tienen unos minerales que se llaman amorfos. Se llaman amorfos cuando los estudiábamos por rayos X, en lugar de reflejar el rayo lo absorbían, y al no tener un ángulo de reflexión, pues se les llama amorfos, pero no es que no tengan forma. Ahora ya los conocemos gracias a la microscopía electrónica. Fijan el fósforo, de manera que aunque yo ponga fertilizante, esos minerales amorfos se lo quedan y no está disponible para la planta, por lo tanto no se va a mover. Hablando de otros nutrientes, hacia suelos alcalinos se va a juntar con los altos contenidos de calcio, forma fosfato de calcio, de eso están hechos nuestros huesos y dientes, es altamente insoluble, precipita, la planta no lo puede agarrar, por eso ustedes ven que aquí tiene una zona roja. Y hacia los suelos ácidos se juntan con los óxidos de hierro y de aluminio y otra vez su disponibilidad disminuye, no están solubles.
Y alguno tendrá curiosidad de que aquí se pone verde, es porque muy rara vez tenemos suelos agrícolas arriba de un pH de 9. Si hay suelos arriba de 9, nosotros lo tenemos aquí en el lago de Texcoco. Lo que se forma es fosfato de sodio, el cual es altamente soluble, por eso se vuelve a poner verde, pero aquí ya es muy difícil tener cultivos. A lo que voy, si ustedes no corrigen el pH, el fósforo va a estar poco disponible porque va a hacer estas reacciones que les estoy comentando, y al no estar soluble no se va a mover por más agua que tenga en el suelo. Otra forma de presentarlo es esta, y es precisamente del fósforo. Otra vez volvemos a la cuestión de que el pH ideal para el manejo de nutrientes se considera entre 6 y 7. Esto va a depender del cultivo. Digo, hay cultivos que han evolucionado en condiciones ácidas o en condiciones alcalinas y no les va a representar problema, pero para el grueso de plantas que cultivamos sí lo es. Y entonces entre el pH 6 y 7 tenemos el mayor valle donde tenemos la mayor disponibilidad. A partir de ahí, como les decía, hay fijación por calcio, fijación por aluminio, o como los oxisoles que sí tienen allá en Sudamérica, fijación por óxidos de hierro. Otra forma de presentarla, y no solo para el fósforo, es para otros elementos. Por ejemplo, el zinc y el manganeso, conforme aumenta el pH, disminuye su disponibilidad. Igual, se juntan con el calcio, precipitan y ya no están disponibles. Un precipitado es que ya no está soluble. Para que los elementos sean aprovechados por la planta, tienen que estar solubles, y por eso, como pueden ver, aquí sí tiene la sombra, que el pH ideal va entre 6 y 7 para que se mantengan disponibles. Y bueno, la movilidad de los nutrientes va a estar determinada, por un lado, por la textura, y por el otro, por el pH, por las cosas que ya hemos estado platicando. Y el tercer elemento que determina, otro elemento que determina la movilidad de nutrientes es que se formen complejos organominerales, que también conocemos como quelatos. He visto pláticas de otros colegas y pues, hay discusión si es correcto llamarlos en español quelatos o no. No importa. Lo importante es entender qué hacen y de dónde viene la palabra. El quelato viene porque, no sé a quién se le ocurrió, los artrópodos, como los escarabajos, tienen esas pincitas, sus tenazas, y alguien vio en la estructura de los quelatos que tenía esa misma forma, y por eso les puso ese nombre, porque dijeron que equivalían a las quelas de los artrópodos. Lo importante es que la función que hacen es envolver a mi elemento y protegerlo de que reaccionen con otros elementos del suelo y precipiten. La materia orgánica, una de sus principales bondades que nos da los suelos es precisamente que va a quelatar los elementos. Entonces, el contenido de materia orgánica, el pH y la textura me van a estar determinando la disponibilidad de los nutrientes, y que esté disponible quiere decir que está en forma soluble. Otra cosa importante es, y esto es ya como comentario al margen, están muy de moda por todo el mundo los llamados ácidos orgánicos, los ácidos húmicos. Lo cierto es que hay que distinguir la función de cada uno de ellos. Los ácidos húmicos que tienen la parte superior son moléculas muy, muy grandes, muy pesadas. La planta no los puede absorber a partir de los pelos radicales o pelos absorbentes. Sin embargo, son excelentes mejoradores de suelo. Me van a mejorar la estructura, en consecuencia me mejoran la porosidad. En cambio, los ácidos fúlvicos, que son mucho más pequeños, como pueden ver en la parte de abajo, estos sí tienen función quelatante. Esto se los comento muy al margen para que, pues, si algún día les toca esto. Se me olvidaba otro elemento, los famosos antagonismos y sinergismos. Los antagonismos no es otra cosa más que en los antagonismos los elementos se pelean para entrar hacia la planta. En algunos casos estas relaciones se dan en el suelo y prevalecen todavía dentro de la planta, como es el caso del fósforo y del zinc. En cambio, en otros casos, esta relación es, los dos se toman de la mano y entran juntos a la planta, y eso les llamamos sinergismos. Y si no me equivoco, creo que traía una tabla, no. Pensé que traía una tabla donde vienen desglosados, pero bueno, no importa. Y aquí está el asunto que les comentaba, el abuso de los fertilizantes. Al incrementar el contenido de salinidad en el suelo,
incremento el potencial osmótico, de manera que aunque exista humedad en el suelo, el agua no es útil para la planta y a eso se le llama sequía fisiológica. Esto en algunos casos se utiliza como una ventaja, por ejemplo, cuando trabajamos hidroponía, cultivos como el jitomate, se le eleva la conductividad hidráulica, conductividad eléctrica, con la intención de estresar a la planta e inducir floración y producción. Por el contrario, cuando quiero alargar el periodo vegetativo, pues le incremento el nitrógeno, pero bueno, esas ya son prácticas. En el caso del suelo, sí, el contenido de sales se puede llegar a volver un problema, e insisto, los fertilizantes son sales que cuando yo los aplico por primera vez, me incrementan el potencial osmótico, que después el suelo nos lleva a estos equilibrios. Y aquí está lo que determina, a final de cuentas, que el movimiento del agua siempre sea en esta dirección. La capacidad de campo está a menos 0.3 bares de tensión. Las raíces, marca aquí que va a tener 0.7, en el caso del gilema, 7, en el caso del gilema ya sube a 10, y lo que me interesa destacar es en el caso de la atmósfera, que aquí no está marcado, pero en el caso de la atmósfera hablamos de 95 bares. Esto quiere decir, ya me acordé, perdón. Esta parte es importante y ya con eso prácticamente termino. Lo que quiero destacar es el valor de menos. Y es que esta es la parte que rige todo, y por eso en la definición de potencial y de potencial hídrico hablaba de diferencias y hablaba de energía de tensión. El signo menos implica que la partícula o el elemento del que estoy hablando va a atraer a la partícula de agua. Si tuviera el valor positivo, implicaría que al revés la está empujando. Por eso, los potenciales hídricos del suelo, o los potenciales que integran el potencial hídrico del suelo, siempre van a estar marcados con valor negativo. Cuando ustedes agregan fertilizante o tienen suelos con alto contenido de sal, la energía con que atrae la sal, esa agua, es muy superior al potencial que puede ejercer la planta, y por eso caemos en eso que llamamos sequía fisiológica. Y bueno, ya para ir cerrando, hay otros elementos que van a afectar la disponibilidad. Por ejemplo, uno de los más importantes es la temperatura. El hecho de que el agua del suelo se junte con los elementos que tiene disueltos lo convierte en una solución del suelo, y le da una propiedad que es la viscosidad, y la viscosidad es la resistencia que opone un fluido, sea líquido, sea gas, a fluir. Y la viscosidad está determinada por la temperatura. Bajas temperaturas la hacen más viscosa, se mueve más lento. Altas temperaturas disminuyen su viscosidad y se mueve mucho más rápido. Y de ahí están otras que ya hemos platicado, la presencia de aire, pero es porque lo ocupan las raíces. Y bueno, ya para ir ahora sí cerrando, creo que son las últimas. Si la raíz no puede crecer, por más que tengan todo lo demás excelentemente, aun cuando tengan alta riqueza de nutrientes, eso nos pasa mucho en suelos compactados, pues la raíz, que es el órgano que desarrollaron las plantas para absorber agua y nutrientes, pues no va a funcionar. Esto nos pasa mucho, el famoso piso de arado, y como pueden ver, pues la raíz únicamente se queda con esa área de exploración. Y lo ideal es que tengamos esto: raíces que puedan crecer, que no les cueste. Es que esta parte es importante. Si la raíz no puede crecer hacia el frente, lo que hace es engrosarse, con la idea de romper el suelo. Y las raíces que engrosan ya no pueden absorber agua y nutriente, y lo que necesitamos son estos pelos absorbentes. Y bueno, esto fue lo que en parte yo supongo vieron la sesión pasada. Hoy lo que platicamos es esta primera parte, qué sucede en el suelo, porque a partir de que entran a la planta, pues ya hablamos de otros mecanismos como la vía simplástica, la vía plástica, ya dentro de la planta, como las células, igual que las nuestras, tienen una membrana, ya tenemos que hablar de otros mecanismos que tienen que ver con esta cuestión. Entonces, yo con esto termino. Creo que me pasé como con 5 minutitos. Pero pasamos a las preguntas, Cuauhtémoc.
Claro que sí, maestro. De hecho, se estuvieron acumulando algunas. Vamos a dar este espacio para responder algunos de los cuestionamientos que han estado realizando los asistentes. Y en lo que vamos respondiendo, pues también si nos hacen favor de poner ahí en el chat alguna inquietud, alguna pregunta que tengan con relación al tema, o en el caso de qué les está pareciendo, qué les parece esta información que les estamos brindando el día de hoy. Vamos a empezar con una pregunta, maestro. Vamos a procurar ser más, poco menos contexto y más respuesta para poder responder en la mayoría. Que es difícil, pero vamos a hacer un esfuerzo. Dice Carlos Benavides Pacheco, esta pregunta me pareció interesante y como 4 personas la secundaron. Dice, ingeniero Fernández, usted ha hablado de las características de un suelo ideal para uso agrícola, especialmente, ¿qué opina de las características del suelo urbano? Que es poco conocido, representa numerosos males y que debe ser considerado de manera más particular. Generalmente en el suelo urbano presenta resequedad, compactación, congestión por basuras, carencia de minerales y nutrientes, inestabilidad microbiológica, contaminación por hidrocarburos, etc. Bajo esta condición, ¿cómo sería la dinámica del agua para los árboles urbanos que tienen que desarrollarse en estas limitaciones de calidad de suelo? Hijo, es un tema bastante grande. De hecho, ya hay grupos en el mundo trabajando suelos urbanos. Les decía que la definición que muchos años utilizamos de suelo era que era un cuerpo natural. Esta definición cambió porque hoy en día hablamos de tecnosuelos o tecnosuelos, suelos hechos por el hombre, que precisamente la idea es mejorar todo esto que comentan, que tenemos muchos problemas. Y es que esto va asociado, y aquí el ingeniero Cuauhtémoc quizás sepa más que yo, un tema que está creciendo mucho, que es la agricultura urbana, en la intención de que, bueno, también ya estoy en los comentarios, alguien comenta algo del cambio climático, sale muy caro, más bien, ahora ya tenemos entre el 70 y el 80% de la población en las grandes ciudades. Eso implica demasiado gasto de energía para mover alimentos y también mucha emisión de CO2, de manera que ahora las ciudades mínimo tendrían que producir 20% de lo que consumen. Eso implica hacer aprovechamiento de los pocos espacios de suelo que tenemos. Y es que, bueno, ahorita aquí en Chapingo están arreglando varias cosas. Hoy en día ya las obras implican quitar el famoso horizonte A o la parte superficial, que es realmente la parte viva del suelo. Anteriormente no, de hecho ahorita que están removiendo yo veo como todo ese suelo que era muy fértil, era bastante productivo, pues quedó abajo del concreto. Ahí hay mucho que hacer y precisamente la parte que estoy manejando, que es la microbiología, nos está buscando ayudar cómo volver a ser productivos esos suelos, ya no solo en la parte de producir cultivos, sino también, por ejemplo, en la captación de agua de lluvia, que también mucha la mandamos al drenaje y por eso tenemos problemas en las ciudades. Entonces, esa sería mi respuesta por ahora. Perfecto. Nos dice Saúl Flores Verduzco. En agave, al fertilizar foliarmente con un supermagro al cogollo, el material que no es aprovechado se aprovecha por la raíz. Perdón, la pregunta es, ¿el material que no es aprovechado se aprovecha por la raíz cuando llueve o se volatiliza? El único elemento que tiende a volatilizarse es el nitrógeno, porque sobre todo cuando lo aplicamos en forma de amonio. El amonio es NH4. Sobre todo en suelos alcalinos se pierde un hidrógeno que era como H3, que es el amoníaco, ese que también se utiliza para la limpieza y que huele feo. Sí, tengo un amigo en Herradura, precisamente esa es la idea que se tiene. Para empezar, en el agave, la fertilización foliar es poco eficiente porque tiene una cutícula muy gruesa, es el problema con las plantas del desierto. Y yo creo que la eficiencia de lo que se lave por las lluvias y caiga al suelo debe andar en un 30%, 40% cuando mucho. Y en el caso del nitrógeno sí vamos a esperar que la mayoría se esté volatilizando. Ok. Zenón Santa María Giles nos dice, de todos los nutrientes que se aplican en la solución del suelo bajo condiciones de pH óptimo, ¿qué nutrientes se absorben más rápido? Hijo, es una buena pregunta.
Ahora sí que los elementos los dividimos en NPK, perdón, en macros y micros. Dejamos fuera carbono, hidrógeno y oxígeno porque la planta los toma del agua y del aire. Después, ahora sí viene NPK. Como son las que la planta ocupa en mayor concentración, sobre todo nitrógeno y potasio, son los que más fácilmente la planta va a absorber. Después le siguen el calcio, el magnesio y el azufre. El fósforo ocupa un lugar muy atrás de ellos. Las plantas normalmente no tienen más de 1% de fósforo, pensando en fósforo elemental. Si lo pasamos a pentóxido, que es como se utilizan las fórmulas de los fertilizantes, va a 2.5 más o menos. El caso del fósforo ocupa el segundo lugar, no porque la planta lo ocupe en grandes cantidades, sino porque, como les expliqué, es el facilote de la banda y muy fácilmente se va y se pierde. Le dicen, vamos por caguamas y va por caguama, vamos al table y va por table. Entonces, es el problema con el fósforo, por eso está en segundo lugar. Pero en ese orden, es nitrógeno, es potasio, es calcio, es magnesio, luego ya vendría azufre, y luego ya vienen los micros que se ocupan en cantidades muy pequeñitas que la planta se miden en miligramos por kilogramo. Más o menos sería el orden. Perfecto. Bien, vamos a responder unas más para comentarles. Muchos han estado preguntando si les vamos a dar la grabación de esta ponencia, de dónde está la otra parte de la que hemos estado hablando. Denos unos minutitos más. Les prometo que les vamos a dar esa información para que ustedes puedan tener todo esto completo y pues tengan el rompecabezas entero. Dice Fabricio Aguilar, ¿por qué el contenido de carbonatos puede ser un actor limitante del suelo? En el caso de los carbonatos, lo vamos a tener en suelos alcalinos o que tienen la alcalinidad. Los carbonatos reaccionan con los micronutrientes metálicos, hierro, cobre, zinc, manganeso, ahora níquel, y con el fósforo principalmente. Los van a precipitar y los van a hacer, ya no están disponibles para la planta. Por eso es que cuando se hace fertirriego, dependiendo del pH del suelo, el pH de la solución nutritiva debe andar entre 5,5 y 6,5. Inclusive la misma agua que se utiliza para el fertirriego o la hidroponía debe de andar en esos valores de pH para mantener la disponibilidad y evitar el daño por, más bien estas reacciones con los carbonatos que van a precipitar. Aquí la palabra mágica es precipitación. Y precipitación es que ya no está disponible. Bien. Catalina Corona nos dice, ¿cuál es el mejor ácido para poder bajar el pH del agua y convertir en asimilables los fertilizantes? De acuerdo a su experiencia, maestro. Hace poquito fue el día del agrónomo y en los memes decían era el día del depende. Y es que la respuesta más común en agricultura, en agronomía, es depende. El más usado es el fosfórico, porque me va a aportar fósforo. Pero si yo estoy produciendo en suelo y ya tengo altos niveles de fósforo, ya no es tan bueno. Y entonces muchos acostumbran a utilizar el ácido nítrico, porque ahí sí no hay limitante, la planta siempre va a ocupar cantidades importantes de nitrógeno. El problema del ácido nítrico es que es bastante complicado de manejar. No sé si tú lo has manejado, yo en campo no, lo he usado en laboratorio. No, más utilizado que hemos usado, pues es como bien mencionas, el fosfórico. El fosfórico. Y en casos muy excepcionales se utiliza ácido sulfúrico grado agrícola. Serían en ese orden. Generalmente se utiliza el fosfórico porque nos va a aportar fósforo, a menos que tenga condiciones especiales, a veces se recurre al nítrico, y en casos muy, muy especiales se recurre al sulfúrico para bajar el pH, pero normalmente son esos tres, y el principal es el fosfórico. Bien, pues ahí lo tienes, Catalina, con relación y a los que tenían la duda de cuál es el mejor ácido, ¿no? José Gerardo nos dice, para un mejor aprovechamiento del agua se recomienda el poliacrilato de potasio. ¿Tiene usted alguna dosificación recomendada para su aplicación en hortalizas? Poliacrilato de potasio, no me suena a mí, no sé si tú tengas información al respecto, maestro. Yo no los he usado, los están más recomendados cuando tenemos condiciones de alcalinidad que son altamente solubles. Pero no, yo no, aquí en México no es común. Sí, ¿verdad? Sí, me saltó ahí el término. Bien, vamos a ir cerrando esta sesión de preguntas y vamos a dar paso a una
penúltima que dice Roberto Luis Lescano. ¿Podría explicar cómo influyen, a ver si la entendemos, dice, ¿cómo influyen las aguas de Pozo Negro en áreas próximas a ríos tributarios del Paraná, ríos de llanura? Todo esto en áreas rurales, las cuales se están urbanizando. Muchas gracias. ¿A qué se referirán con aguas de Pozo Negro? Si nos puede aclarar ahí. Sí, que nos aclare, porque si dice Paraná, creo que ese es el Paraguay. Sí, estamos... Aquí somos cosmopolitas, ¿no? Pero si nos aclaras a qué te refieres con agua de Pozo Negro. Lo que nos aclara, porque sí me interesa ver a qué le llaman aguas de Pozo Negro. Por aquí alguien hizo un comentario, me generó dudas si lo dije yo, porque así lo puso, corrección de que los ácidos húmicos no son nutrientes. No son nutrientes. Los ácidos húmicos, le digo precisamente por su tamaño, la planta no los puede absorber, son excelentes mejoradores de suelo. Y los ácidos fúlvicos, a veces la planta los puede absorber junto con el elemento que lleva quelatado, pero en sí mismo tampoco son nutrientes. De hecho, caen últimamente en un grupo que le llaman bioestimulantes, que también es un tema bastante interesante. Aquí está, al realizar una fertilización, aplicar ácidos húmicos y fúlvicos nos ayuda a tener más absorción de nutrientes, y lo ideal sería aplicar los ácidos orgánicos junto con los fertilizantes o antes de fertilizar. Bueno, eso lo puso Diego Casco, sería junto con los fertilizantes. No hay ningún problema de que haya absorción o demás. Claro. Alguien pregunta, ¿los aminoácidos ayudan a la absorción de nutrientes? Sí, de hecho algunos quelatos son aminoácidos. Mejor dicho, algunos aminoácidos tienen poder quelatante, aunque lo que conocemos de los aminoácidos funcionan mucho mejor para reponer del estrés. Para reponer del estrés son excelentes. Claro. Pues muy interesantes preguntas. No sé qué opinión te merezcan, maestro Oscar, pero me parece interesante la discusión que se da, y agradecemos también a algunos participantes. La verdad pasan muy rápido los comentarios, algunos se me van, pero que dan fuentes de información. Por ahí alguien publicó una fuente de la FAO para conocer más adentro qué tipos de suelos existen y familiarizarse un poco en los conceptos, ¿no? Vamos a responder una última, maestro, que estuvieron haciendo al inicio, la perdí desafortunadamente, pero tenía que ver con qué opinión te merece o qué influencia tienen los hidrogeles en el suelo o las lluvias sólidas. Es un rollo muy interesante. Hace tiempo vino la televisión suiza o sueca, no me acuerdo, a preguntarme sobre eso. Ya nunca supe si salió la entrevista o no, pero sí funcionan. El problema, al menos aquí en México, es que el costo sigue siendo bastante elevado. Se paga para algunos cultivos, pero en general para el mayor problema de humedad lo tenemos con granos básicos, y los granos básicos los seguimos produciendo en temporal y a campo abierto. Ahí es donde no son funcionales. Técnicamente funcionan para frutales como los cítricos, pues más o menos salen a mano, para ornamentales y quizá para algunas hortalizas, pero el problema sigue siendo de tipo el costo. Por eso es mucho mejor incrementar el contenido de materia orgánica, sale más barato y funciona a más largo plazo. Claro, sí, esto del mundo de la agricultura, cuando nos metemos a niveles de análisis, como bien la palabra dice, es un mundo, ¿no? Y habría que entender, aquí nos estamos entrando en este ciclo de conferencias en el agua, ¿no? Que cómo llega el agua desde que se precipita, cómo magistralmente lo expuso hoy el maestro, qué pasa una vez que llega, de qué depende que se mueva o que no se mueva y qué nutrientes va a llevar, ¿no? Algunas preguntas, discúlpenme si no las respondemos. Por ejemplo, Jazmín nos decía, en el último tema donde menciona la importancia de la temperatura, con el aumento de la temperatura global estaríamos hablando de mayor movilidad de nutrientes en la planta. Nos dice, aumentar la viscosidad del suelo protege la planta si baja la temperatura del suelo. Alejandra Nicole nos dice, yo fui la que lo compartí, si gustan lo comparto de nuevo. Claro, Alejandra, te agradecemos muchísimo por la participación, y quise dejar estas preguntas al final porque voy a aprovecharlas como preámbulo para hacerles presentarles un programa en el que hemos estado trabajando. Si ustedes
tienen la gentileza de escucharlo, si tienen interés, que tiene que ver con esto del manejo del agua ya aplicado en agricultura. Si ustedes me dan su autorización para presentarles este programa, se los pregunto para que pues procedamos a comentarles de qué trata, cómo lo diseñamos, cuál es nuestra intención con este programa y algunas cuestiones pues que quizás sean del interés de todos ustedes. Entonces la pregunta que les hago es si tengo su autorización para presentárselos. Ya empiezo a ver aquí respuestas. Dice Eva, claro que sí. Emerson nos dice sí. Pedro nos dice presenta el programa, claro. Eva, claro. Javier, perfecto. Me da mucho gusto